En 2012, un joven llamado Nicolás Vega emprendió un viaje al sur de Chile, en el Parque Nacional Alerce Andino, una zona conocida por su belleza natural y su clima impredecible. Nicolás, de 24 años, era un experimentado senderista, acostumbrado a enfrentar los retos que la naturaleza le ofrecía. Había recorrido distintas partes de la cordillera, pero esta sería su última aventura, la más personal, la más remota. Antes de partir, Nicolás había hablado con sus amigos y familiares sobre su plan. Durante 3 días, se internaría solo en el parque, buscando desconectar del estrés urbano y reconectar con la naturaleza. Planeaba realizar un recorrido que le llevaría a la zona conocida como el Sendero de los Ecos, un sendero poco transitado y famoso entre los locales por su misterio y las historias que circulaban sobre él. Nicolás se despidió con entusiasmo, asegurando a su madre que estaría de vuelta para celebrar su cumpleaños al regresar. Nadie en ese momento sabía que esas serían sus últimas palabras. De acuerdo con su plan, él debía regresar al 4.º día, pero nunca lo hizo. La desaparición de Nicolás no fue inmediata. Al principio, los amigos y la familia pensaron que se debía a un simple retraso. Sin embargo, cuando el equipo de rescate llegó al parque, no encontraron rastro de él. La mochila de Nicolás fue hallada a los pocos días, cerca de un área conocida como el Refugio de los Ciervos. Allí, junto a su mochila intacta, estaba una cámara digital que se convertiría en la pieza clave de este misterio. Parte 2. El descubrimiento de la cámara. Tras su desaparición, las autoridades hicieron esfuerzos para rastrear a Nicolás. Sin embargo, el terreno agreste y la complejidad del parque dificultaron las búsquedas. A pesar de que se realizaron varias expediciones en los días y semanas posteriores, nunca encontraron su cuerpo ni evidencias claras de su paradero. La situación parecía un enigma sin solución hasta que se descubrió la cámara. La cámara de Nicolás fue encontrada en la misma zona donde se había hallado su mochila. El dispositivo estaba ligeramente dañado, pero aún operativo. Al principio, los investigadores pensaron que se trataría de material común, paisajes, flora y fauna, como en la mayoría de las grabaciones de los excursionistas. Pero al ver los primeros minutos del video, empezaron a notar algo inquietante. Los últimos registros de Nicolás mostraban un cambio drástico en su comportamiento. En los primeros videos, Nicolás se muestra tranquilo. Habla a la cámara con una sonrisa, mostrando su entusiasmo por la caminata y lo impresionante del paisaje. Él menciona que el clima está cambiando, pero no parece alarmado. Esto ocurre al inicio del 2.º día de su caminata. Video 1, el primer día. La primera grabación muestra a Nicolás caminando por un sendero rodeado de grandes árboles. La cámara está en su rostro, mostrando su emoción por la experiencia. Hola, familia. Ya llevo un par de horas en el bosque. Todo está bien, pero siento que la niebla está bajando demasiado rápido. En estos lugares, el clima cambia de repente, pero, bueno, sigo el camino. Nos vemos más tarde. Se puede escuchar el sonido de sus pasos sobre las hojas secas. A lo lejos, se oyen los sonidos de la fauna local, pero nada que altere el ambiente. Nicolás está relajado y en control de la situación. El siguiente clip muestra una caminata más profunda dentro del bosque. La niebla parece haberse intensificado, pero él sigue sin preocuparse demasiado. Se detiene para grabar un plano de las grandes formaciones de alerces que lo rodean. Parte 3. La primera señal de desorientación. La siguiente grabación muestra a Nicolás al final del 2.º día. En este video, su tono de voz cambia. Se nota una ligera incomodidad en su comportamiento, y se puede ver que comienza a mirarse constantemente alrededor, como si estuviera buscando algo o alguien. Creo que la niebla está empeorando, no puedo ver más allá de unos pocos metros. Esto no me gusta mucho. ¿Qué está pasando? Ya son las 5 de la tarde y el clima está muy raro. En el fondo, la brisa parece más fuerte, y se escucha el crujir de ramas rotas a lo lejos. Nicolás se queda en silencio por un momento, solo mirando a su alrededor. Escuché algo. No sé si es el viento o si ya estoy imaginando cosas. Estuve caminando durante varias horas, pero ahora no sé hacia dónde voy.
No se ve ningún camino. A medida que avanza el video, las imágenes se vuelven más borrosas, debido al frío y la humedad, mientras Nicolás comienza a caminar más rápido. En algún punto, la cámara se mueve erráticamente, como si estuviera corriendo. Parte 4. La paranoia y el comienzo de la desesperación. El tercer video muestra una clara degradación en el estado mental de Nicolás. En este clip, ya no hay rastros de su usual confianza. En lugar de hablar directamente a la cámara, parece estar murmurando consigo mismo, mientras se apresura a caminar por el sendero. El sonido de la cámara tambaleándose añade una sensación de claustrofobia. Estoy empezando a sentir que me están observando. He oído pasos detrás de mí, siempre un poco distantes. Pero, nadie está aquí. Estoy seguro de que no hay nadie. Solo me estoy poniendo paranoico, supongo. El viento es extraño hoy. La cámara capta el sonido de pasos que parecen seguirlo, pero no se ve a nadie. Nicolás mira a su alrededor, evidentemente asustado. La imagen se vuelve más inestable mientras corre por el sendero, mirando constantemente hacia atrás. Escuchen eso. ¿Lo escuchan? Creo que lo oigo cerca, no sé si es un animal, pero no me gusta. Estoy empezando a perder la calma. Estoy muy lejos de cualquier refugio. Parte 5. El video final y el misterio de la desaparición. El último video grabado por Nicolás es angustiante. La imagen es borrosa, como si estuviera corriendo a través de un paisaje desconocido, mientras una sombra parece cruzar rápidamente en el fondo. Nicolás está visiblemente agotado y en pánico, apenas puede mantener la cámara en su lugar. Creo que me están siguiendo. No sé si es real o si ya estoy perdiendo el juicio. Estuve escuchando voces, pero no hay nadie. No sé cuánto más aguanto, esto no es normal. Se escucha un fuerte crujido de ramas y la cámara se mueve de forma brusca, como si Nicolás hubiera caído o tropezado. La grabación se corta abruptamente, justo cuando se oye una respiración pesada y el sonido de algo moviéndose entre los árboles. Un estremecedor silencio sigue a la interrupción. Ese fue el último vestigio de vida conocido de Nicolás Vega. Parte 6. El misterio de las voces. Después de que las grabaciones de la cámara de Nicolás se hicieran públicas, los expertos comenzaron a analizar los videos con una mirada más crítica. Los primeros indicios de algo extraño eran las voces que Nicolás menciona en sus grabaciones. A lo largo de los videos, él parece escuchar murmullos, susurros que no tienen explicación. En un momento, menciona haber oído pasos detrás de él y luego se refiere a las voces, diciendo que no hay nadie en el bosque. Esto fue particularmente desconcertante, pues, según los expertos, el sonido de pasos y voces no coincide con ningún animal conocido de la zona. Los foros en línea rápidamente se llenaron de teorías y especulaciones. Algunos afirmaban que Nicolás había comenzado a alucinar debido a la soledad y la falta de sueño, algo que puede ocurrir cuando alguien se encuentra en un entorno tan aislado y extremo. Sin embargo, muchos se enfocaron en la posibilidad de que algo mucho más oscuro estuviera ocurriendo. Los murmullos que Nicolás grabó no eran como los ruidos que normalmente se escucharían en un bosque. Algunos foreros comenzaron a hablar de leyendas locales, historias de seres que habitaban el bosque, conocidos como los guardianes del Alerce, una entidad mitológica que supuestamente acecha a aquellos que se internan demasiado en las profundidades de la selva. La leyenda de los guardianes no era ampliamente conocida fuera de la región, pero los lugareños hablaban de ellos en susurros. Según la tradición, estos seres son protectores del bosque y no permiten que los extraños se adentren demasiado sin sufrir consecuencias. A lo largo de los años, había rumores de viajeros que nunca regresaron de sus caminatas, pero ninguno de esos relatos contaba con evidencia tan perturbadora como las grabaciones de Nicolás. Algunos teorizaron que las voces que Nicolás escuchó podrían haber sido un eco de la misma naturaleza, una especie de fenómeno acústico generado por el terreno y el clima de la zona. El Parque Nacional Alerce Andino tiene áreas donde los vientos fuertes pueden crear reverberaciones extrañas, y algunos sugerían que los murmullos que Nicolás oyó podrían haber sido el resultado de un fenómeno natural desconocido.
Sin embargo, la intensidad de la paranoia de Nicolás y la forma en que se sintió perseguido hicieron que muchos consideraran que algo más había ocurrido. Parte 7. La teoría de la alucinación y el estrés psicológico. Una de las explicaciones más aceptadas inicialmente fue la posibilidad de que Nicolás hubiera sufrido un brote psicótico causado por la presión extrema de la caminata solitaria. Según los psicólogos, estar aislado durante tanto tiempo, enfrentándose al frío, la humedad y la niebla densa, podría haber afectado su salud mental. La desorientación y las alucinaciones son síntomas comunes cuando una persona pasa demasiado tiempo en condiciones extremas, sin contacto humano y con poco descanso. Algunos expertos en salud mental sugirieron que las voces que Nicolás escuchó podrían haber sido el resultado de la privación del sueño y el estrés. Según estos profesionales, el cansancio extremo y el aislamiento podrían haber desencadenado una especie de delirio en su mente, haciéndole escuchar cosas que no estaban allí. Además, el hecho de que Nicolás se mostrara cada vez más paranoico en sus videos podría ser una señal de que su mente estaba comenzando a ceder bajo la presión. La teoría más común entre los psicólogos fue que Nicolás había sufrido un trastorno llamado delirio de persecución. Esta condición se caracteriza por la sensación de que alguien o algo está observando, persiguiendo o acosando al individuo, incluso cuando no hay evidencia que respalde tales pensamientos. El ambiente del bosque, oscuro y húmedo, combinado con la sensación de estar perdido, podría haber intensificado esta sensación de persecución en Nicolás, llevándolo a la desesperación. Parte 8. Teorías paranormales y la conexión con lo sobrenatural. A medida que las grabaciones de Nicolás se hacían más populares, las teorías paranormales empezaron a ganar terreno en los foros. Muchos se obsesionaron con la idea de que Nicolás no había sido víctima de una simple alucinación o accidente, sino que había sido víctima de algo mucho más oscuro y sobrenatural. Algunas personas comenzaron a explorar la posibilidad de que Nicolás había encontrado algo en el bosque que no debería haber encontrado. El Parque Nacional Alerce Andino es un lugar antiguo, donde la historia de los pueblos originarios se mezcla con las leyendas. A lo largo de los siglos, muchos han hablado de presencias extrañas en el bosque. Algunos hablaban de espíritus de la niebla, seres invisibles que deambulaban por el área y atraían a los viajeros a sus dominios, donde se perdían sin dejar rastro. Otros mencionaban a los guardianes, seres mitológicos que protegían el bosque y no permitían que los extraños invadieran su territorio. Estas leyendas eran consideradas supersticiones por la mayoría, pero los videos de Nicolás encendieron una nueva curiosidad. Los foros comenzaron a llenarse de relatos de personas que afirmaban haber tenido experiencias similares en otras partes del mundo. Había relatos de personas que habían viajado solas por bosques oscuros y que sentían que algo los observaba, pero no podían identificar qué era. Algunos de estos relatos hablaban de voces en el viento, de sombras que se movían sin explicación y de sensaciones de ser perseguidos sin razón alguna. Los que creían en lo paranormal comenzaron a hacer conexiones entre estos relatos y la desaparición de Nicolás, sugiriendo que lo que él había experimentado no era un simple trastorno psicológico, sino un encuentro con fuerzas más allá de la comprensión humana. El último video de Nicolás se volvió un punto de interés central para los teóricos. Algunos afirmaron que las sombras que se cruzaban en la grabación no eran meros trucos del uso de la cámara, sino que representaban presencias físicas que se desmaterializaban frente a él, algo que los guardianes del bosque podrían haber hecho para proteger su territorio. Además, la famosa nota encontrada en la mochila de Nicolás, que decía si alguien encuentra esto, no sigan las voces, se convirtió en un símbolo clave para aquellos que creían que las voces que él escuchaba no eran producto de su mente, sino una advertencia de algo que acechaba en el bosque. Parte 9. La búsqueda y el mito de Nicolás Vega. Tras la difusión de los videos, la desaparición de Nicolás pasó a formar parte del folclore local y de una historia moderna que muchos consideraron una leyenda urbana. Aunque las autoridades cerraron oficialmente el caso, nunca se dieron explicaciones claras sobre su desaparición. En los años posteriores, su nombre comenzó a ser asociado con el misterio y la tragedia del Parque Nacional Alerce Andino, y algunos viajeros comenzaron a aventurarse en el mismo sendero, buscando respuestas que nunca llegaron. La comunidad en línea también continuó buscando teorías, muchos de los cuales se desplazaron entre explicaciones racionales y sobrenaturales.
Algunos continuaron insistiendo en que Nicolás había sido víctima de un accidente, mientras que otros creían firmemente que algo más oscuro estaba en juego. Los foros nunca dejaron de discutir el caso, y a menudo se hacían nuevas preguntas sin respuesta. Con el tiempo, el caso Alerce se convirtió en un tema popular para podcasts, documentales y relatos de terror. Las grabaciones de Nicolás Vega, aunque espeluznantes y desconcertantes, seguían siendo un enigma sin resolver. Parte 10. Conclusión y legado. Hoy en día, el caso de Nicolás Vega sigue siendo uno de los más misteriosos y escalofriantes en la historia reciente de Chile. Su desaparición, junto con las inquietantes grabaciones encontradas, ha dejado una marca indeleble en aquellos que se han adentrado en el Parque Nacional Alerce Andino. ¿Fue una tragedia humana, un accidente o algo más allá de nuestra comprensión? La respuesta permanece oculta entre la niebla de los alerces. El caso sigue siendo un misterio, y las voces de los guardianes, o tal vez las voces del viento, continúan resonando en el aire, llamando a aquellos que se atreven a adentrarse en las profundidades del bosque.